las ecorregiones. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Continuamos. Bien, entonces, ahora sí. Bien, entonces vamos con lo siguiente. Bien, vamos a hacer un poco de memoria y vamos a ubicarnos en el tema de las ecorregiones. Bien, entonces vamos a compartir con ustedes esta imagen. Así tenemos la posibilidad, por supuesto que sí, ¿no? Ecorregiones. Y vamos ahora a agrandar un poco esto. Ya sabemos quién es Antonio Braque. Es justamente el peruano investigador natural de Oxapampa, Antonio Braque, quien nos detalla este tema de la división regional o la clasificación de los ecosistemas, qué ecosistemas existen en el Perú. Ecosistemas que son parte del planeta Tierra, parte de esta, de esta entidad planetaria. Bien, entonces ya vimos que para Braque existen 11 ecorregiones. La del Mar Frío, que es esta que está de un celeste más intenso, vamos a decir, un celeste turquesa. El Mar Frío de la corriente peruana, la que ocupa la mayor extensión marítima de nuestro mar patrimonial. Y la que ocupa menor extensión de nuestro mar patrimonial es la del mar tropical. Esta está así, sombreada con un celeste bebé. Tiene menos proporción que la otra ecorregión marítima. Esas son las ecorregiones marítimas que vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver las del desierto del Pacífico, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico y la serranía esteparia, quedando pendientes el páramo, la puna, la selva baja, la selva alta y la sabana de palmeras. Quedarían 5. Bien, ya sin más preámbulos, vamos a compartir ahora la imagen de las ecorregiones a estudiar. Bien, entonces vamos nosotros a ver acá las ecorregiones del Perú y vamos a ver la primera. Bien, ahí tenemos la ecorregión del Pacífico. Aquí lo que vamos a ver nosotros son una suerte de dunas. Aquí una suerte de relieve desértico, como ustedes pueden observar, un relieve desértico. Y sobre todo, una nubosidad muy densa, ¿ya? Muy densa, que no se llega a condensar. O sea, es un vapor de agua que no se llega a condensar. Por eso es que vemos esa nubosidad y no hay precipitaciones. Esa es la característica de la corriente peruana o de Humboldt, que es justamente la que influye sobre el desierto del Pacífico. Bueno, ahí vemos lomas detrás, esas son lomas, pequeñas lomas, son los cerros que llamamos acá en la costa, pequeñas formaciones vegetales en las zonas húmedas, donde en las escasas vegetaciones, perdón, en las escasas precipitaciones, logra filtrar el agua. Hay una napa freática, es más sensible en esta zona y aparece, o tal vez un riachuelo por ahí, genera estos amontonamientos herbáceos. Bien, el desierto del Pacífico es la forma natural más extendida a lo largo de la costa peruana. Lo podemos ver y lo hemos visto en el mapa del Perú. La costa peruana, la ecorregión más extensa en la costa peruana, es justamente el desierto del Pacífico.
va desde el departamento de Piura al norte hasta Tacna en el extremo sur, en la frontera con Chile. Su clima es cálido en verano y húmedo durante el invierno. Lo experimentamos nosotros, que vivimos justamente en esa ecorregión. Vemos que hay prácticamente dos estaciones, verano e invierno. No son notorias, por ejemplo, la primavera y el otoño, dado a la escasa vegetación. No es como, por ejemplo, en las planicies del hemisferio boreal, ¿no? Donde esas llanuras tienen mayor vegetación y ahí sí podemos presenciar una primavera plena, un otoño pleno también, ¿no? El tiempo de florecimiento, la primavera, y el tiempo de hojarasca, cuando caen las hojas muertas en otoño. Bien, pero acá en el desierto del Pacífico solo podemos hablar de una estación más cálida, a la que llamamos verano, que va desde diciembre a, vamos a decir así, desde diciembre a mayo, abril, mayo, y desde mayo y junio hasta noviembre, bueno, así es, de abril, a ver, de diciembre a mayo, una estación cálida, y de junio a noviembre, una estación más húmeda a la que le llamamos invierno, porque la sensación de temperatura es más baja que en tiempos de mayor exposición solar. O de exposición solar me referimos a la intensidad de los rayos solares. Hay una etapa más húmeda, donde los rayos solares no llegan con tanta fuerza, y hay una etapa más cálida, donde los rayos solares llegan con más fuerza. Bien. En el caso, bueno, no se ve mucho acá, bueno, solamente lo vemos a ver, a veces nos generamos una confusión en el caso de Chiclayo, ¿no? Muchas veces. Y nos generamos la confusión por una razón. Cuando se produce el fenómeno del Niño, que es eso, un fenómeno, algo anómalo, las lluvias son intensas y generalmente se dan entre diciembre a marzo o abril. Es el fenómeno del Niño, que ocurre esporádicamente. Pero la mayor parte del tiempo llueve poco o casi nada. En verano, bueno, hay una que otra lluvia, que son rezagos de las lluvias que llegan de los Andes, pero son más persistentes y uno dice, no tiene por qué llover en invierno. No, sí llueve en invierno, pero siempre hay esa garúa, ¿no? A veces nosotros vamos con las garúas de invierno, muy ocasionales, por cierto. El caso de Lima casi no llueve. Solo entre junio y agosto hay una etapa de garúas, de rocío, de lluvias bastante finitas, ¿no? A ver, en ciertos lugares donde las neblinas chocan contra las colinas se forman unos singulares ambientes conocidos como lomas, los cuales son oasis de vida, en medio del desierto, que sirven como refugio a una abundante flora y fauna. Justamente cuando estas colinas forman, bueno, llegan próximo a los valles de los ríos, forman una suerte de oasis, ¿no? Donde uno encuentra agua, vegetación y animales. El resto sí es árido, completamente árido. Relieve plano, desértico, con extensas pampas, zona de dunas, y acá estamos viendo, ¿no? Zona de dunas, colinas, raramente superan los 700 metros de altura, no podemos comparar con los Andes, ¿no? Y la vida vegetal y animal es escasa, solamente se observa en ciertas partes. Esta ecorregión se encuentra incluidos los desiertos costeros de Chile y Perú. Ahí está, por ejemplo, el famoso desierto de Atacama, el más seco del mundo. Acá en el Perú el desierto más amplio más extenso es el de Sechura. Pero también tenemos importantes desiertos en Lambayeque como el de Morrope y también tenemos en Ica, ¿no? En Ica tenemos la zona de Nazca, que tiene
tiene desiertos también, ¿no? Muy bien. Eso es lo referido al desierto del Pacífico, que es justamente la región en la que se encuentran las ciudades más importantes del Perú, por lo menos las más pobladas. Bien, y ahí ya compartimos, habíamos compartido información sobre esta ecorregión y ahora pasamos a otra. Bien, importante es la que podemos encontrar en el bosque tropical del Pacífico. Es pequeña, ocupa una parte de Piura, la parte norte de la costa piurana y el departamento de Tumbes. A ver, ni siquiera eso considero, no. En realidad ocupa, como vimos en el mapa anterior, una porción de territorio de Tumbes y una pequeña porción de territorio de Piura. Ya, una pequeña de Piura y también una porción de territorio de Tumbes. Bien, fundamentalmente estamos hablando de Tumbes. Y es que Tumbes, y estamos hablando a la parte oriental de Tumbes, tiene una formación bastante caprichosa. Podemos decir que Tumbes es un departamento un tanto especial porque no tiene presencia de clima de sierra, ni limita con la sierra. Es como si la costa se hubiese mezclado con la selva, justamente por el bosque tropical del Pacífico. Relieve, colinas, montañas, predominan los suelos arcillosos, ácidos y bajos en minerales. Por eso esta ecorregión no es ideal para la agricultura, pero sí para el turismo. Flora, es decir, plantas. ¿Qué vegetales se encuentran ahí? ¿Qué plantas? Las orquídeas, el higuerón, el cedro, el palo, barrigón, palo de vaca, vasallo y varias palmeras. Algunas de estas palmeras llegan a ser muy altas. Hay árboles como el cedro y como podemos ver las palmeras que llegan a medir hasta 30 metros en esta parte, en este ecosistema, en esta parte de Tumbes. Ahí uno encuentra fauna de origen amazónico, como el mono, cotomono, el machín blanco, el armadillo de 9 bandas, el conejo silvestre, bien interesante, incluso el cóndor de la selva, águila negra, palomas, paloma de los árboles, madrugadora, peces. También encontramos peces de río, ahí pueden ver ustedes, y reptiles como boas, macanches y el cocodrilo de Tumbes. Se encuentra justamente en esta parte del bosque pacífico, en esta zona de Tumbes. El cocodrilo que hay en Motupe proviene de esa zona, es en realidad el cocodrilo de Tumbes. Acá no encuentran la ubicación, pero yo ya les había señalado que se encuentra en el departamento de Tumbes, el bosque tropical del Pacífico. Es una pequeña zona. Bien, y ahí ya tenemos el bosque tropical del Pacífico. Muy interesante esto porque me permitiría compartir otra imagen para ubicar justamente esta ecorregión. Bien, entonces vayamos usando el mapa para poderlo ubicar. Entonces compartimos y ahora sí, ahí tenemos, vamos ampliando y justamente acá, ni siquiera Piura. Como les dije, la zona este de Tumbes, frontera con Ecuador, esta parte que está de color rojo, es el bosque tropical del Pacífico y esta se extiende así, de esta manera, hasta llegar al Golfo de Guayaquil, donde esta ecorregión se va ampliando. Entonces que Guayaquil también es una ciudad de la costa, si alguna vez la visitan, es una ciudad de la costa muy con mucha vegetación.
uno se queda pensando un poco, ¿no? Ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo son áridas, desérticas, Guayaquil no. Y Guayaquil tiene pues un clima tropical, bastante tropical. Bien. Entonces es oportunidad para ver otra ecorregión y corresponde al bosque seco ecuatorial. Entonces ahí tenemos el bosque seco ecuatorial. Ocupa el sur del Ecuador y el norte del Perú. Es un bosque seco, a diferencia del bosque tropical del Pacífico, que es húmedo. El bosque tropical es húmedo, tiene bastantes precipitaciones. En la zona del bosque seco no hay muchas precipitaciones. Es, y lo podemos decir así, un bosque seco. ¿No? Es una zona donde la virtud, es decir, la proeza, la genera bueno, la napa freática y una caprichosa formación de plantas de tipo xerófilo, es decir, plantas que se adaptan a zonas con pocas precipitaciones, con poca presencia de agua. El bosque seco ecuatorial ocupa, ya dijimos, el sur del Ecuador, norte de Perú, abarca dos regiones que están comunicadas por el paso de Porcuya, a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Es el paso de los Andes, no puede atravesar los Andes en el paso de Porcuya, y es el paso más bajo. ¿Ya? El punto más bajo de la cordillera de los Andes, por lo menos en el Perú, es el paso de Porcuya. Ello nos permite pasar de un flanco de cordillera al otro, es decir, del flanco occidental de la cordillera de los Andes al flanco oriental. Gracias a que a esta zona conocida como Labra de Porcuya. Bien, une dos bosques secos del Pacífico y los bosques secos del Marañón. Es decir, los que están hacia la costa con los que están en la vertiente hidrográfica del Marañón. ¿Cómo así? Ya lo vamos a ver abajo. A ver, en el Perú, ¿cómo lo ubicamos? Ahí, justamente, ¿no? Se extiende por el Ecuador, esta parte del Ecuador, va así, hacia Piura, hacia Lambayeque, hacia el sur y hacia el oriente. Vamos a ver que se va a prolongar hasta estas zonas de Jaén, ¿sí? Parte de Cutervo, como también esta zona de Huancabamba, es decir, la parte sur de Huancabamba, en el departamento de Piura. Esa es la del bosque seco ecuatorial. El bosque seco ecuatorial, ahí tenemos una franja costera de 100 a 150 kilómetros de ancho. Ustedes pueden ver acá. Abarca parte de los departamentos de Tumbes, y ahí tienen el santuario o reserva, zona reservada, voy a decirlo así porque no me acuerdo en qué categoría está exactamente, pero hablamos de las zonas reservadas del Cerro Samotape en Tumbes, se encuentra acá, que es una manifestación de bosque seco, se va extendiendo por gran parte de Piura y llega a Lambayeque. ¿Qué zonas? Por ejemplo, el bosque de Pomac, en Batangrande, y en Oyotún también hay presencia de este bosque seco ecuatorial. Y se va metiendo por acá hacia el Marañón, ¿no? Por los ríos Huancabamba, Chamaya, hasta el Marañón. Une estos valles, el de Marañón con el del Pacífico. La depresión más baja de los Andes del Perú, ya les hablé de Porcuya, y los bosques secos de Marañón se extienden en la parte baja del río Marañón y ocupa parte de los departamentos de Cajamarca y Amazonas. Lo pueden ver acá. Ese bosque seco está en la zona de Cajamarca y llega hasta Amazonas, porque se puede ver esto por Corral Quemado, que es la zona de límite entre estos departamentos.
Y los bosques secos del Pacífico, ya les dije, esa franja costera, donde este flanco que supera los 100 kilómetros de ancho se extiende por Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Pacífico porque los bosques secos del Pacífico están justamente en los ríos, se ubican en el paso de los ríos en la vertiente del Pacífico, y estas a su vez se conectan con los ríos que están en la vertiente del río Marañón. Por eso dice bosques secos del Marañón. Acá tenemos justamente, esto es, sería el bosque de Pomac, una de las formaciones, presencia más importante. ¿Por qué? Digo más importante porque ahí también encontramos restos arqueológicos. En fin, ahí pueden ver ustedes y tomar nota, darse cuenta. Bien, entonces vemos cómo se extiende. Y ahí tenemos, ¿no?, cómo se va extendiendo por el Perú. Solamente la parte norte, entre la costa y la yunga fluvial, ¿no?, si hablamos de regiones naturales. Pero cierto que unen los bosques secos del Marañón, los bosques secos del Pacífico, conforman este espacio de bosque seco ecuatorial. ¿Por qué bosque seco ecuatorial? Porque se encuentra en una zona muy próxima al Ecuador terrestre. Es un bosque de clima cálido, seco, con presencia de vegetación xerófila, resistente a las altas temperaturas y adaptada a espacios donde no hay mucha agua. A ver, ¿qué animales encontramos acá? Bueno, encontramos iguanas, encontramos la pava blanca, el oso de anteojos, ¿qué más? Lagartijas, y en materia de árboles tenemos el algarrobo, que es la planta más representativa del bosque seco ecuatorial, el algarrobo. Bien. Entonces vamos a ubicarlo en el mapa. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿ya? Diga, ahí tenemos las ecorregiones, donde ubicamos el bosque seco ecuatorial, aquí, justamente, se va extendiendo así, de Tumbes, la parte occidental de Tumbes, gran parte del departamento de Piura, a excepción de esta, donde está el desierto de Sechura y está Bayobar, y ya es más, vamos a decir, más corta, menos ancha, en el departamento de Lambayeque. Pero desde el departamento de Lambayeque, en su zona alta, se va a ir desplazando hacia Cajamarca y Amazonas. Muy bien. Como también La Libertad, pero solo en la parte norte. ¿Ya? Y allí tenemos nosotros una presencia bastante interesante de esta ecorregión, donde ahí tenemos el Faique, el Molle, el algarrobo. El algarrobo mayormente en las partes bajas, en la parte llana, y el Molle en la parte más altitudinal, es decir, en la parte más continental, porque en la parte litoral uno encuentra el algarrobo, en la parte plana y arriba encuentra en el bosque seco ecuatorial
mayormente esta planta conocida como el molle. Bien, ahí observen ustedes. Bien, ahora ya vimos las ecorregiones del Perú. Ya hemos visto el bosque seco ecuatorial. Y vamos a ver otra ecorregión en esta oportunidad. Bien, es la ecorregión que mayor territorio ocupa en los Andes peruanos. No lo hace mucho en el norte, por lo general se extiende desde La Libertad hasta la frontera con Chile, hasta la frontera con Chile, la serranía esteparia. Bien, ¿qué características tiene la serranía esteparia? El clima, la elevación de las vertientes andinas condicionan el clima, va desde los 1000 metros hasta los 3800 metros. Si lo comparamos con las regiones naturales, vamos a decir que ocupa parte de la yunga marítima, ocupa también la región quechua, y hasta ahí se va quedando. Hay dos tipos de clima en la serranía esteparia. El clima templado subhúmedo, entre los 1000 y 3 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas superiores a los 20 grados, es decir, son zonas con clima templado, y el clima frío, por encima de los 3000 metros. Bien, es decir, si estamos hablando de esta ecorregión, estaríamos hablando de regiones como la quechua y, por qué no decirlo, también Suni. Bien. Luego, los suelos son pedregosos con afloramientos de roca en las laderas, en las partes altas de los valles estrechos y laderas muy empinadas. Disección en quebradas con muy pocas planicies. Es un clima templado, frío, vamos a decir así, entre templado y frío, un suelo accidentado, un relieve ondulado, montañoso, cordillerano. Además también el clima si bien es cierto, es templado, en partes es semiárido, y en otras, en los valles interandinos, en ciertos valles interandinos, sobre todo en las mesetas, donde hay caídas de agua, se forman valles. Bien. Los suelos agrícolas son escasos, por eso se utilizan andenes. Bueno, no sé si decir, claro, son escasos, ¿no? Suelos con aptitud agrícola, debido a la poca presencia de planicies. Sus ríos son de aguas rápidas, tormentosas, disminuyen su temperatura con la altitud, y tenemos ahí lagos, lagunas, son raros y de poca extensión. Una de las cosas interesantes aquí de la serranía esteparia es que uno también encuentra una fauna interesante. Encuentra felinos, como el puma. También encuentra camélidos sudamericanos, como la llama.
Las vicuñas y las alpacas tienen tendencia a ir a la puna. Llamas, no encuentro llamas o guanacos, uno encuentra también aves y otra fauna de carácter andino. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos la serranía esteparia. ¿Mm? La serranía esteparia. Bien. Vamos a dejar de compartir y tendríamos la última ecorregión. Vamos a ir también con la ecorregión de Puna. No sin antes ubicar dónde está la serranía esteparia. ¿Bien? ¿Dónde la ubicamos? La serranía esteparia es esta parte sombreada de marrón. Pueden ver ustedes que es la zona más extensa de la cordillera de los Andes. Pueden ver, da desde la Libertad hasta la frontera con Chile. Bien. Es además la ecorregión donde se encuentran las principales ciudades de la sierra. Ahí encontramos a Huancayo, a Cusco, a Ayacucho, Andahuayla, Sabancay, Jauja. Encontramos también a ciudades como Puno, ¿sí? Bien, Cusco. Luego tendremos la región Puna. A ver, si no, a ver si para hacerlo en la mañana o vamos haciendo simplemente un repaso de lo que nos toca de aquí. A ver. Serían 5 correcciones, creo que nos alcanzaría. Bien. Vamos a explicar esto mejor y ahí vemos, ¿no? Cómo se ubica la sierra esteparia. La que tienen al lado, para que no se confundan, es la ecorregión Puna. Es más alta, es la más alta, la que se encuentra en los espacios altitudinales más profundos. ¿Ya? Bien. Vamos entonces ahora a ver algunos aspectos de las ecorregiones que no habíamos visto antes. Desierto del Pacífico. Bueno, ahí encontramos la grama salada. Bueno, también está cerca al mar, hay zonas salitrosas y hay una grama salada. Y también tenemos la totora, con la que hacen los caballitos de totora, sobre todo en las partes humedales de desembocadura de los ríos de la cuenca del Pacífico, encontramos estas formaciones. Bien, un ejemplo del desierto del Pacífico es justamente los pantanos de Villa. Los pantanos de Villa.
Está chiquito, pero igual creo que lo podemos ver. Los pantanos de vía, y tenemos ahí básicamente aves. A los pantanos de vía, que son una formación excepcional en el desierto del Pacífico, ahí tenemos a aguilucho, el halcón peregrino, el perico cordillerano. Miren, imagínense, muy interesante esto, ¿no? Pero generalmente el desierto pacífico, ya les dije, predominan las lagartijas, reptiles pequeños, en fin. Bien, ahí estamos nosotros viendo justamente el tema correspondiente a pantanos de villa. Pero los pantanos de villa son una excepción. Bien, también tenemos los zorros, el zorro costeño, las lagartijas, las iguanas marrones, unas iguanas marrones, las lagartijas, que son lagartijas más grandes que otras. Bien, eso es en cuanto a la flora y fauna del desierto del Pacífico. También tenemos, por ejemplo, se me había olvidado, el bosque tropical del Pacífico. ¿Qué flora y fauna tenemos? Ahí tenemos monitos, como ya les dije, ¿no? Creo que ahí sí hemos visto en el bosque tropical del Pacífico. También hay felinos, como el tigrillo, ¿no? Monos, una, generalmente de origen amazónico. Y tenemos la fauna de la serranía esteparia con auquénidos, principalmente las llamas o guanacos. También tenemos formaciones como los cactos. Bien. Tenemos a las perdices. ¿Sí? Y entre otras. Para ver lo de la serranía esteparia. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener alguna biocenosis, ¿no? Es decir, esta interrelación de ser vivo con el espacio geográfico, cómo estas especies se van adaptando a este espacio geográfico, esa relación con el espacio geográfico. Tenemos la estepa de mirto, el guanarpo, bosques, algunos bosques, zonas de bosques y formaciones de chocho y lupino, que son variedades andinas, el guanarpo, el mito, y acá vemos algunas especies animales, como la muca o zarigüeya. Comúnmente decimos zarigüeya, pero en los Andes le dicen muca, muca o guarichauca. Presencia de murciélagos. En Cajamarca, en ciertas cuevas, uno puede ver presencia de murciélagos, ratones, la vizcacha, que es como un conejillo, semejante a un conejo, zorro andino, que es un poco más grande que el zorro costeño, el zorrino o añaz, ese que pues, para defenderse orina y es terriblemente pestilente. Hay presencia de pumas, ¿ya? En la sierra esteparia está el puma, es el felino más grande de América.
el más alto por lo menos, y el gato andino, aves como el canastero de los cactos, el cernícalo y el tilicho. ¿Ah? El cernícalo es un ave como el halcón. Reptiles, ahí tenemos el jergón de costa o zancarranca y también lagartijas. Bien, hay que cuidarse, no mucho, como por ejemplo en el bosque tropical del Pacífico o en el bosque tropical amazónico, donde ahí sí uno corre más peligro. Corre más peligro. Bien. Y lo que no creo haber demostrado es la flora y fauna de la ecorregión del bosque seco ecuatorial. Bueno, ya para terminar, vamos con esto, ¿no? Quiero decirles que aquí no solamente hay, en este bosque seco hay presencia de animales interesantes. Por ejemplo, para la zona amazónica está oso hormiguero, ¿no? Y también para la zona del bosque seco que está hacia los Andes, el oso de anteojos. Y en el caso de la parte baja, las iguanas. Pero, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, este animalito, con eso terminamos, representativo del bosque seco ecuatorial. Es nada más y nada menos que el oso de anteojos. Es herbívoro, no es carnívoro. No ataca si no se ve agredido. Sí podemos decir que es un animal fuerte. No trates de golpearlo si ves uno. Tiene una semejanza lejana al panda. El panda también es herbívoro, pero representa algún peligro si se ve amenazado por un ser humano. Son osos y por lo tanto son fuertes. El panda es más grande que el oso de anteojos. Y otra cosa más, se encuentra, por ejemplo, en la reserva de Chaparrí. Y hay quienes también lo han visto en el bosque de Pomac, pero metiéndose muy adentro. ¿Ya? Bien, entonces con esa imagen nos quedamos del oso de anteojos como el representativo del bosque seco, así como lo es los bosques de algarrobo. Ahí tenemos al oso de anteojos. Muy bien, y ahí pues tenemos, y vamos a darle el último panorama a las ecorregiones. Bien, y ahí tenemos. Hemos abordado varias de ellas, quedándonos esta de naranja, que es la puna, esta de blanco, que es el páramo, muy interesante el páramo, ya vamos a ver. Nos queda la selva alta, que está con este verde, no sé cómo decirle, pero es un verde claro y muy brillante, un verde, vamos a decir claro, pero a la vez fosforescente, y este verde más oscuro. Este verde más oscuro es la selva baja. Y este verde más claro constituye la selva alta. Es la ecorregión de las yungas o selva alta, la ecorregión del bosque tropical amazónico y finalmente una pequeña ecorregión que se encuentra de verde caña acá. Así le llamamos este color. Es un verde caña muy claro. Yo diría no verde caña, sería, a ver, verde limón. O verde caña, no, verde limón.
este verde limón, es la región de la sabana de palmeras, también una de las más pequeñas, ¿ya? O también le llaman ecorregión de las sabanas de palmeras o ecorregión chaqueña. Este tiene mucho parentesco con el Gran Chaco en Paraguay y parte de Bolivia. Y también el Chaco llega a Argentina. Una ecorregión grande, importante, que al Perú llega así, apenas en esta parte. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, el lobo de crin y el ciervo de los pantanos, exponentes de su fauna. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Me estoy despidiendo. Si hay alguna pregunta o interrogante. No, profe, ninguna. No, Muy bien. profesor. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ya les estamos alcanzando el material. Gracias. Gracias, profesor.